un audio de Pensando Español. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en Pensando Español sobre el examen DELE. Hoy resolvemos juntos la tarea 2 de la prueba escrita en el nivel B1. Vamos al grano. Como siempre, mi consejo es conocer bien la tarea. Primero que todo, la prueba escrita consta de 2 tareas. En este video nos vamos a enfocar en la tarea 2. Si quieres aprender a resolver la tarea 1, te dejo el link en la descripción. La tarea 2 puede consistir en una composición o una entrada de diario o una biografía. Y puede ser una descripción o narración. También puede que necesites hacer una presentación de una información o dar tu opinión personal. Se ofrecen 2 opciones, de las que hay que elegir una. Hay que tener en cuenta que, como en todas las pruebas internacionales, hay un número mínimo de palabras que debes escribir. Aquí se trata de entre 130 y 150 palabras. Según el propio Instituto Cervantes, en esta tarea se evalúa la capacidad del candidato para redactar un texto descriptivo o narrativo en el que se exprese opinión y se aporte información de interés personal relacionada con experiencias personales, sentimientos o anécdotas. Entonces, hay 4 aspectos que te van a evaluar. Primero, adecuación al género discursivo. En este caso, se refiere a que tú escribas textos claros y sencillos, utilizando las partes de inicio y cierre de texto y fórmulas básicas de cortesía. Además, incluye todo lo que se pide en las instrucciones. Segundo, la coherencia. Aquí se revisa que enlaces frases de manera que tengan un efecto en el lector, así como una organización de la información. Es muy importante que utilices conectores. El tercer aspecto es corrección, o básicamente la gramática. Aquí se evalúa que no cometas errores de manera sistemática, es decir, revisan que no los cometas varias veces. Además, esos pequeños errores no pueden generar malentendidos. Finalmente tenemos el alcance. Esto se refiere al vocabulario que utilizas. Debes buscar incluir expresiones idiomáticas o coloquiales que se utilizan para describir algo que te sucedió, o pedir información, o dar tu opinión frente a algo, o simplemente para dar instrucciones. Por favor, trata de utilizar vocabulario variado. No repitas las mismas palabras una y otra vez. En cada uno de esos 4 aspectos, tu escrito tendrá una valoración de 1 a 3. Es decir, puede que tu texto tenga un puntaje de 3, el más alto, en alcance. O sea, tu texto posee un vocabulario adecuado y utilizas expresiones coloquiales para completar la tarea. Pero, a su vez, puede tener 1 en coherencia porque solamente escribes frases sin conectarlas o sin un orden lógico. Finalmente, se evaluará tu capacidad para crear textos claros y detallados. Y como dije anteriormente, textos que, en efecto, cumplan con todo lo que se te pide en las instrucciones. Veamos ahora un ejemplo de un texto que aún no se consideraría apto en la escala B1. La pregunta es, ¿qué tipo de vacaciones prefieres? ¿En la playa? ¿En la montaña? ¿O en una ciudad? ¿Por qué? Cuenta alguna experiencia si quieres y justifica tu respuesta. El texto es este. Aquí tenemos algunos errores que debemos tener en cuenta. Primero, falta de coherencia y desarrollo. Las ideas están desordenadas y no se conectan entre sí. No hay una introducción, ni desarrollo, ni conclusión. No hay justificación de ideas. En cuanto a la estructura gramatical, es demasiado limitada. Hay errores graves. Por ejemplo, yo gusto vacaciones, debería ser me gustan las vacaciones. También hay frases incompletas y sin verbos conjugados correctamente. Para terminar, el vocabulario es muy básico. Solo hay palabras sueltas. Bonita, feliz, sol, sin variedades ni matices, como muy feliz o hay una playa muy bonita en mi país. También hay una falta de uso de conectores. Por ejemplo, decir por qué o además o entonces. Y una falla que es muy clara
es el número de palabras. El texto es demasiado corto, lo que no permite verificar un registro adecuado, es decir, saber si es formal o informal. Veamos este texto ahora. Empecemos diciendo que el texto tiene varios errores gramaticales serios, a pesar de que ahora sea un poco más largo. Dice, yo voy vacaciones playa. Debería ser, yo voy de vacaciones a la playa, o sencillamente voy, sin el uso del pronombre personal. Yo nadar en agua es otro error. Aquí hay que conjugar el verbo nadar, yo nado. También faltan conectores y cohesión. Por ejemplo, usar la palabra después, o porque, o además. Nuevamente, el vocabulario es limitado. Se repite playa, vacaciones, yo, un montón de veces. El texto menciona algunas actividades, pero no explica ni justifica por qué le gusta la playa. Es decir, no hay una experiencia personal contada con detalles. Veamos un tercer texto. Pero antes recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Aparte de la preparación para el DELE, tenemos videos de entrevistas, conversaciones, preparación para el CIELE e historias para aprender español. Veamos en cuanto a la adecuación y la coherencia. El texto responde al tema de manera perfecta. El tema es la playa y describe sus experiencias en la playa. Hay una estructura clara, hay una introducción, hay un desarrollo y termina con una experiencia personal. Usa conectores sencillos, por ejemplo allí, así que, pero son correctos en este texto. En cuanto a la gramática, hay algunos errores pequeños, pero no interfieren con el texto o con el mensaje del texto. Por ejemplo, dice medio. Aquí hay un error ortográfico que debería ser en medio. La palabra íbamos lleva tilde. En esta línea donde dice era, lo mejor sería poner esa para que quede más claro a qué actividad nos estamos refiriendo. Hay un vocabulario variado. Por ejemplo, la palabra ambiente festivo o disfrutar del atardecer o incluso la palabra recuerdos. ¿Pero qué le falta a este texto? Te doy 10 segundos para que me digas qué le falta. Al texto le hace falta un cierre. Recuerda que escribir un texto es un ciclo y los ciclos deben cerrarse. Asimismo, tus creaciones escritas. Por eso quedaría mejor si se terminara con una frase del estilo de por todo esto, siempre que puedo, elijo la playa para mis vacaciones. En resumen, recuerda, 1. Revisar lo que te pide la tarea. Si es formal o informal. Debes contestar una pregunta, debes contar una experiencia. Todo lo que te pida la instrucción, recuerda hacerlo. 2. Cuando termines tu texto, repasa los 4 aspectos que te evaluarán uno por uno. Vocabulario. Haz el ejercicio de revisar si estás usando sinónimos o parafraseas conceptos. Por ejemplo, para la playa podemos decir la costa, la orilla del mar, o en algunos casos podemos decir el mar. Vacaciones, podemos reemplazarlo con días libres o la frase tiempo de descanso, tiempo libre. Nadar, podemos decir bañarse en el mar, meterse al agua. Pasar tiempo con los amigos, por ejemplo, lo podemos reemplazar diciendo estar con amigos, disfrutar con los amigos. En cuanto a la cohesión, pregúntate, ¿estás usando conectores para que tu texto fluya o solamente tienes palabras y frases sueltas? La gramática. Revisa la conjugación de los verbos, la ortografía y la puntuación. Y en cuanto al género discursivo, revisa que sí hayas dado inicio coherente a tu texto. Aquí lo mejor es contestar la pregunta. Por ejemplo, el tipo de vacaciones que prefiero es ir a la playa. De inmediato estás dando tu opinión y a la vez estás dando una introducción. Revisa también que cierras tu texto con una conclusión, casi que repetir la introducción. Por ejemplo, es por eso que para ir de vacaciones prefiero ir a la playa. Y tercero y por último, recuerda el número de palabras. Ten en cuenta que si escribes muy poco, no darás oportunidad al evaluador para medir tus capacidades. Pero si escribes demasiado, pensarán que no puedes resumir o sintetizar tus ideas. No lo olvides, entre 130
y 150 palabras. Ahora, ¿cómo saber si tu texto tiene 130 palabras? No las vas a contar. Lo mejor será que practiques bastante. Y aquí te dejo una tarea. Escoge una de las 2 tareas siguientes y escribe tu composición en los comentarios. Vamos a corregir algunos para que aprendamos entre todos. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda darle like y suscribirte. Y no olvides nuestra tarea. Deja tu composición en los comentarios. Te deseo muchos éxitos en tu aprendizaje del español.